El siguiente podcast es un proyecto vinculado al programa PAPIME de la UNAM y producido por el Taller de Estudios sobre Medio Oriente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Los comienzos del siglo X marcan el inicio de un periodo complejo en la comunidad musulmana, la cual fue fuertemente sacudida por múltiples cambios en el seno de su unidad política y social, así como en su proyección política regional. El debilitamiento del califato abasí y el evidente desmoronamiento de la autoridad central se vio acompañado del surgimiento de múltiples dinastías locales y de una serie de intervenciones externas que vendrían a redefinir, en distintos grados y momentos, las nuevas divisiones políticas del mundo islámico. Nosotras somos Jimena Rodríguez y Mónica Espinosa, egresadas de la carrera de Relaciones Internacionales y presentadoras de su podcast Las Relaciones Internacionales en Medio Oriente. Les damos la bienvenida a nuestro 10º episodio, la nueva división política del mundo musulmán y el proceso de las cruzadas. ¡Comencemos! ¿Cómo es que el califato abasí entra en un periodo de debilitamiento y fragmentación? ¿Cuáles fueron las nuevas unidades políticas independientes que desafiaron su autoridad? ¿Quiénes fueron los selyúcidas y los mamelucos? ¿Qué razones motivaron a las cruzadas y qué implicaciones tuvieron en el terreno político regional? Para responder esto, hoy nos acompaña una vez más el Dr. Moisés Garduño, profesor investigador de tiempo completo en el Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM y especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. ¿Qué tal, doctor? Estamos muy contentas de tenerlo nuevamente por aquí. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, ¿qué tal, Jimena, Mónica? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Muy contento de estar aquí y a las órdenes de la audiencia. Muchas gracias. Nos da mucho gusto volver a escucharlo. Y si le parece, daremos inicio con esta conversación. Doctor, yo quisiera comenzar nuestra conversación preguntándole, ¿cuáles fueron los efectos de contar con la existencia simultánea de múltiples califatos en la escena política regional y cómo es que esto incidió en el devenir del sistema califal? Sí, esa es una pregunta muy importante sobre una etapa fundamental en la historia del Islam y que tiene que ver con esta fragmentación de la dinastía abásida, cuya capital en principio fue Bagdad, después se cambió la capital hacia una ciudad en Samarra, un poco hacia los años 860 más o menos, que al final comenzó siendo el declive de la dinastía, que le dio los mejores años de oro al Islam en toda la historia. Es muy significativo que nosotros pensemos en la desintegración de la dinastía abásida como una forma en la que se presentaron diferentes puntos de poder en el mundo árabo-islámico de aquel momento, incluso también en algunas partes no árabes, particularmente en lo que son ahora países como Irán y también zonas como Afganistán, Pakistán, donde hubo una presencia musulmana muy importante, pero que poco a poco estaría siendo testigo de dos eventos traumáticos muy importantes. Uno sería el evento de las cruzadas y otro sería el advenimiento de los mongoles. Primero será la parte de las cruzadas, que van a empezar más o menos como el año 1090, y la llegada de los mongoles se va a dar hasta 1258 con la toma de Bagdad. Pero antes de eso tenemos que hablar justamente de lo que ustedes nos preguntan, que es la desintegración del califato y la aparición de diferentes polos de poder, particularmente uno en Córdoba, la llamada también España Islámica, otro en el Cairo, que va a ser el califato fatimí, cuya importancia va a ser tan grande que incluso van a llegar a dominar grandes partes, no solamente de Egipto, del Egipto actual, sino también incluso de lo que hoy es Sudán y algunas partes también del territorio que hoy se conoce como Libia. Y finalmente, como comentábamos, la capital de Bagdad con el califato abásida, que se va a estar desmembrando poco a poco, primordialmente debido a dos factores fundamentales. Primero, una guerra civil que se va a dar alrededor del año 860-866, con una figura muy interesante que va a ser el Mutawakkil, que va a ser un califa muy criticado en la historia, que va a prácticamente echar a perder todo lo que había hecho el califato previo a su gobierno, particularmente el califato de Harun al-Rashid, que había sido un califato que promovió las ciencias, las artes, e incluso pudo promover la famosa Casa de la Sabiduría en Bagdad, y que esto llevó al florecimiento del Islam y a los años de estabilidad más importantes dentro del califato abásida. Esto se terminó cuando se muere Harun al-Rashid, cuando sus hijos, particularmente al-Ma'mun, empiezan a pelearse por la herencia del califato, y ya finalmente con el Mutawakkil, que es la militarización del califato abásida,
y la aparición de diferentes guardias pretorianas que se les fueron depositados estos valores para cuidar las tierras, para cuidar las fronteras del califato y que poco a poco terminarían tomando el poder. Esto pasó particularmente en el Cairo, insisto, con el califato fatimí, que finalmente se separa del califato abásida y que queda en medio de los dos grandes centros de poder cultural, primero Córdoba y también Toledo en la España islámica y también Bagdad. Entonces, entre estos tres centros, lo que es Córdoba, lo que es el Cairo y también Bagdad, enfrentamos una diferenciación en términos de poder, una competencia en términos políticos, la creación de diferentes escuelas de derecho, como lo hemos comentado en otros episodios, y por supuesto también una competencia con respecto a un enemigo común que sería Europa, que en estos momentos se sentía amenazado. Hay que decir que a pesar de esta división que se va a dar en el califato abásida, vamos a tener también una de las principales proyecciones de la vida cultural. Vamos a tener la aparición de grandes científicos, de grandes personajes, incluso en algún momento se habló de gente como Avicena, como Al-Farabi, y también esta competencia promueve una competencia de carácter intelectual, por ejemplo, entre las traducciones que se hacían en Toledo, de aquellas que se hacían en el Cairo, y por supuesto lo que quedaba de la Casa de la Sabiduría en Bagdad. Pero lamentablemente, entre las divisiones en las que se da este califato, la desintegración y luego la guerra civil que se va a dar en Bagdad, se va a terminar degradando toda esta herencia cultural que pusieron los abásidas en su época de oro, y esto va a dar pie a que los europeos en principio vieran esta división de los musulmanes como una oportunidad para irlos atacando poco a poco en lo que se consideraría como uno de los elementos primordiales de la etapa más o menos del año 1090, que va a ser conocido como el de las cruzadas. Y esto va a ser algo importante porque si ustedes ven mentalmente el mapa de estas zonas que estamos comentando, Córdoba, el Cairo y Bagdad, la mayoría de los países que hoy en día conforman esta región controlaban las rutas comerciales que venían de China y de otras partes, y Europa estaba muy preocupada por recuperar esas rutas comerciales. Ahora bien, doctor, ¿nos podría hablar un poco de las múltiples dinastías locales que se fueron formando y su impacto en la estructura del poder central? Además, ¿qué papel juegan los selyúcidas en este momento tan caótico para el gobierno abasí? Sí, esta pregunta es una de las más complejas que podemos comentar, porque cuando la dinastía abasí pierde poder, vamos a hablar particularmente de lo que pasa en Bagdad. Con la militarización del califato empiezan a surgir diferentes guardias pretorianas que se pelean unos a otros el poder y el control, la toma de decisiones primordialmente en el califato de Bagdad. Llega un momento en que incluso el califa se margina a un lugar estrictamente simbólico de poder y donde los que realmente gobiernan son los militares. Estamos hablando, por ejemplo, de una serie de sucesiones, de vaivenes políticos que empiezan a afectar incluso la economía de Bagdad, y las tierras que hasta ese entonces eran consideradas como una propiedad del califa pasan a ser ahora parte de los militares. Una de las principales familias que tomó el poder y que tuvo una influencia enorme en la familia califal fue la familia de los buyíes. Esta familia empezó prácticamente a aprovecharse de la crisis abasí entre los años 908, 940, 950 después de nuestra era, y con base en algunas cosas de ser arrendatarios, de generar un beneficio para recaudar impuestos, en realidad empezaron a mandarle menos dinero al califa y a controlar a todos los campesinos de los cuales cobraban estos impuestos y a generar varias arbitrariedades en cuestiones fiscales. La familia Buyí tuvo uno de los grandes potenciales que fue el ejército, la adquisición de armamento, la fortaleza de controlar estas rutas comerciales e incluso también la habilidad en algún momento para enrolar algunos soldados de origen turco a su sistema, algo que realmente les ayudaba a poner a los soldados turcos en las primeras líneas, las tribus turcas, y luego, en segundo lugar, a los buyíes, ¿no? Para generar pues, un poco más de resistencia cada vez que se enfrentaban a algunas cuestiones armadas. Esto es tan solo un ejemplo de la desintegración. Hubo diferentes familias, ¿no? Los karmatíes, una parte importante en el Cairo, que después iban y venían a otras ciudades del mundo islámico, pero los buyíes fueron una parte fundamental. Y esto que comenta Jiménez es muy importante sobre los selyúcidas. Estos soldados turcos que eran importados de Constantinopla, de este mundo túrquico, hacían de los soldados turcos unas personas muy interesantes por sus rasgos físicos, su altura,
su fortaleza, entre otras cosas importantes. Bueno, los selyúcidas, más o menos por ahí del año 1056, conquistaron a unas partes importantes de la zona de los buyíes y los expulsaron de Bagdad. El califa en realidad ahí perdió aún más poder del que había perdido con los buyíes, y los selyúcidas empezaron a tomar todo ese control que le quitaron ya no solamente a los buyíes, sino también al propio califa y a su familia. Incluso se conoce que algunos soldados selyúcidas gobernaban de manera represiva y de manera con un abuso del uso de la fuerza, que incluso generaba cierto temor en esas zonas de lo que hoy es Irán, lo que es Afganistán. Y al final estos selyúcidas se terminaron enfrentando a la parte de los cruzados. Va a ser muy importante porque ellos van a ser los primeros que se enfrenten a los cruzados europeos y que enfrenten primero la defensa de algunas ciudades importantes como Jerusalén. Entre los personajes importantes de la parte selyúcida podemos recordar a gente como Nisar al-Muluk, podemos encontrar a gente como Tugril Beg, que fue uno de los grandes fundadores, pero lo más importante es ver que estos turcos selyúcidas pudieron generar estas batallas con los europeos, pero al final van a terminar enfrentándose también a los mongoles, que eran una fuerza política y militar muy grande que venía de las estepas del Asia Central y que finalmente terminarían destruyendo Bagdad en 1258. Fue hecho por Hulagu Khan, que fue uno de los principales hijos de Genghis Khan, que bueno, eso fue una de las primeras pesadillas para el mundo islámico, ver una ciudad tan importante como fue Bagdad, verla caer y verla ser incendiada por los mongoles, haciendo que la época de oro del Islam terminara fatídicamente en 1258. Finalmente, para cerrar nuestra conversación, doctor, ¿qué fueron las cruzadas y bajo qué circunstancias son impulsadas y, por supuesto, qué implicaciones tuvieron en el mundo árabe musulmán? Sí, esa es una parte que se lee mucho cuando uno estudia Medio Oriente. Es prácticamente inseparable la forma en la que se estudia en su relación con Europa. Hay que comenzar repitiendo que los pueblos de mayoría musulmana controlaban gran parte de las rutas comerciales del Mediterráneo, y entre lo que habían sido los fatimíes, luego la irrupción de los selyúcidas y luego el advenimiento de lo que también pasó con los omeyas en la España islámica, tenemos que ver que prácticamente todas las rutas comerciales que desembocaban en el Mediterráneo eran controladas por alguna de estas tres figuras que mencionamos al principio del episodio. Entonces, ahí hay una serie de visiones sobre las cruzadas, sobre cómo los europeos, con base en una ideología religiosa, porque ellos se ponían la cruz en los uniformes, en el nombre de su religión, iban a reconquistar Jerusalén, iban a reconquistar otras ciudades importantes. Bueno, hay básicamente dos lecturas de por qué lo hicieron. Una es la visión tradicional, ¿no?, que viene de Europa, particularmente por algunos historiadores como Michael Ballard, que dice que este momento de las cruzadas se define como una peregrinación en armas, cuyo objetivo es la liberación del Santo Sepulcro de Jerusalén. Pero en realidad hay otra lectura que habla sobre el objetivo real de estas incursiones armadas, que tenían como meta controlar Jerusalén, sí, pero para un aspecto comercial, para apoderarse de las rutas comerciales, de los puertos, de los mercados y sobre todo de las grandes mercancías. Sea cual sea la lectura, hay que también leer Amin Maalouf, que tiene un libro que se llama Las Cruzadas desde el punto de vista de los árabes. Eso también es muy interesante para ver cómo se narra desde el punto de vista árabo-islámico este proceso de las cruzadas, que en realidad es un aspecto como a cierto punto de defensa de estos intereses comerciales. Sea cual sea la lectura que uno tome sobre las cruzadas, sí hay que reconocer que fue el Papa Urbano II en el año 1095 quien da comienzo con estas primeras guerras, tratando de alentar a diferentes hombres, jóvenes, incluso en algún momento se habló de niños, que pudieran combatir en el nombre del Papa y en el nombre de Europa a los musulmanes, a quienes se les consideró con algunas palabras peyorativas como sarracenos, como moros, y que bueno, aparecen en Occidente retratados como uno de los principales invasores de lo que ellos llaman la Tierra Santa. Todos sabemos que Jerusalén es una ciudad importante tanto para el judaísmo, para el islam y para el cristianismo, pero también hay que saber que Jerusalén había sido controlado al menos desde que llegaron los omeyas, ahí más o menos por ahí del año 712, incluso hay gente que habla de antes, de las incursiones de los califatos Rashidun por ahí del año 656 en Jerusalén, que bueno, esa ciudad había sido administrada por los musulmanes en un vaivén con respecto a lo que tenían los europeos también ahí. Lo mismo pasaba con ciudades como Constantinopla, es decir, estos centros neurálgicos del cristianismo que tarde o temprano serían disputados con el islam.
En ese caso, las cruzadas pueden ser leídas no tanto como guerras religiosas, a pesar de que existe un componente importante en el uso de la religión como elemento de movilización política, y yo llamo más a entender este proceso, en lugar de recuperar Tierra Santa, etcétera, como un aspecto político, una guerra como muchas otras de carácter político, imperial, comercial, donde hubo mercenarios, donde hubo soldados leales, donde hubo gente que se vendía y traicionaba a sus ejércitos. Y bueno, esto duró alrededor de unos 2 siglos, en tanto llegaron los mongoles, como acabamos de mencionar, ¿no? Hubo más o menos unas 12 o 14 cruzadas, dependiendo de la narrativa que uno escoja, pero es muy importante ver que esto se da en un escenario muy importante para los navegantes del Mediterráneo. Y que bueno, en algunos libros, por ejemplo, en el tomo 5 de la obra de Ibn Khaldun, se habla de que la gran amenaza que pesaba sobre el mundo islámico en realidad venía de los mongoles, no tanto de los europeos, ¿no? Esto también debe ser leído con un aspecto no tanto eurocéntrico, porque pues obviamente para Europa el gran enemigo va a ser el Islam, pero para el Islam esta amenaza europea va a estar en segundo grado, en función de que consideramos lo que pasaba con los mongoles, que como les decía yo, terminaron con Bagdad en el 1258 y con otras ciudades importantes como Alepo en el año 1260 más o menos, ¿no? Y venían desde China, imagínense, ahí tenían un centro neurálgico justamente en Beijing. Y entonces yo considero que no es solamente útil leer las cruzadas desde el punto de vista europeo, sino hay que leerlas en su pleno contexto global de la época, considerando la amenaza que consideraban los musulmanes principal, que era la de los mongoles. Doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y ofrecernos este gran análisis. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias a ustedes y hasta la próxima. Y no nos olvidamos de agradecer nuevamente a la audiencia que nos escucha y estar en sintonía de nuestras próximas discusiones con grandes especialistas sobre la región a través de las redes del Taller de Estudios sobre Medio Oriente. Así es, en nuestro siguiente episodio hablaremos sobre los imperios en la era de las armas de fuego, los otomanos. No se lo pierdan. Les enviamos un gran abrazo y nos vemos a la próxima. Hasta pronto.